Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. Esta actividad, esta feria, es promovida gracias a la ayuda del Ministerio de Cultura y sus líneas de fomento a la cultura. En esta oportunidad tenemos el gusto y el honor de recibir en la feria a dos representantes de Chile, de la interesante intelectualidad y el mundo académico y la creación chilena. Tenemos a Carmen Berenguer, nuestra querida amiga poeta, y a Marcela Albornoz Dachelet de la Universidad de Talca. En esta oportunidad vamos a realizar la presentación. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, porque después de Chile, Perú va a ser el primer país donde se va a presentar esta obra de un autor que en el Perú queremos muchísimo, porque era un ícono, porque era un loco que venía a Lima a remover el escenario cultural de Perú, ¿no? Él es Pedro Lemebel y justamente el libro se titula Pedro Lemebel, obra escogida. La selección y el prólogo ha sido hecha por Carmen Berenguer y ha sido valiosamente editada por la Universidad de Talca, que vemos que apoya muchísimo el arte y la cultura. Yo solo, antes de darle paso y leer la semblanza, quería referirme al hecho de que Pedro Lemebel representa esa resistencia, ese dar la contra de un establishment, ¿no? Como en su momento lo hizo César Moro y nuestro poeta Jorge Eduardo Eyelson. Y ahora con este diálogo vamos a ver la interesante obra y producción y vida de Pedro Lemebel. Vamos a dar la semblanza. Carmen Berenguer es poeta, cronista y artista visual chilena, galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en el año 2008. Premio de Honor 2014 de la Naji Namans Foundation for Gratis Culture en Líbano, por su trayectoria. Premio a la trayectoria en el Festival de Poesía de la Chascona en el 2017. Entre sus libros se encuentran Bobby Sands Desfallece en el Muro, de 1983, Huellas de Siglo, Sin Fronteras, 1986, A Media Asta, 1988, Sayal de Pieles, 1993, Naciste Pintada, 1999, Maravillas Pulgares, 2012, Milay, 2015, en fin. Es una fértil y prolífica autora, Carmen Berenguer. Por su parte, Marcela Albornoz Dachelet es de Talca, esa bella ciudad de Chile, directora de Extensión Cultural Artística y directora de la editorial de la Universidad de Talca, diplomada en Humanidades y magíster en edición de libros de la Universidad Diego Portales de Chile. Es poeta, editora, gestora cultural, diseñadora gráfica de la Universidad de Chile. Ha editado más de 100 libros en la editorial de la Universidad de Talca. Como directora de extensión y de la editorial ha organizado numerosas actividades culturales, ha obtenido diversos premios literarios y ha publicado numerosos libros. Bienvenidas, por favor, Carmen y Marcela, y les cedo la palabra y va a ser muy interesante escuchar esta presentación. Muchísimas gracias, Doris. Quiero agradecer primero a Doris Moro Misato esta invitación a la 11ª Feria de Huancayo en Lima, Perú. Para nosotros, como Universidad de Talca, como editorial de la Universidad de Talca en Chile, es un honor poder presentar el libro y como conversábamos, es la segunda vez que presentamos este libro, Pedro Lemebel. Ya lo habíamos presentado el 23 de enero pasado,
junto a Carmen Berenguer, quien es la autora del libro, quien ha hecho la selección de las crónicas, obras escogidas de Pedro Lemebel y el prólogo. Por lo tanto, para nosotros es un honor poder participar de esta 11ª Feria del Libro de Huancayo en Perú. Saludar a los hermanos peruanos que nos están viendo a través de esta presentación virtual, que a través de esta pandemia inimaginable que estamos viviendo en el mundo no ha sido posible la presencialidad. Sin embargo, las fronteras se abren a través de la virtualidad y también de modo que podemos acercarnos también. Estar con los hermanos y las hermanas peruanas es un orgullo también para nosotros como Universidad de Talca, de Chile, y este libro particularmente es un libro muy amado, es un libro en el cual Pedro Lemebel, quien obtiene el Premio Iberoamericano de Letra, que es un premio instituido por la Universidad de Talca, Chile, en el año 2001, se ha otorgado a 19 escritoras y escritores iberoamericanos de gran connotación a nivel nacional e internacional. Uno de ellos es el gran poeta limeño, peruano, Antonio Cisneros, que tuvimos el gusto de entregarle el premio acá en Chile, en la ciudad de Talca, y posteriormente con su familia pudimos publicar una antología de su obra de poesía y presentarla en Lima hace algunos años atrás. Fue muy, muy grato y muy grato reencontrarnos con los hermanos peruanos. Quiero saludar muy especialmente a Carmen Berenguer, una gran y querida poeta chilena, una extraordinaria artista visual, además, quien ha trabajado en la selección y en el prólogo de este libro, Obra Escogida de Pedro Lemebel. Es un libro que para nosotros es muy significativo, es un libro en el cual tiene una resignificación de la obra literaria de Pedro Lemebel. Es poner y traerlo de vuelta a Pedro y darle el real significado que merece en las letras chilenas y en las letras latinoamericanas. Sabemos que nuestros hermanos peruanos quieren mucho a Pedro Lemebel con su encanto, este encantamiento de Pedro que era realmente extraordinario y que iluminaba también donde él llegaba. Para nosotros como editorial, como Universidad de Talca, como una universidad pública y de regiones, la descentralización cultural es muy relevante. Por eso que el premio se entrega precisamente en Chile, en la ciudad de Talca, y particularmente en el caso de Pedro Lemebel, que lo obtuvo en el año 2013, el 23 de enero pasado cumplió ya 6 años desde que falleció el 23 de enero del 2015, y es un libro que es muy querible, es un libro muy amado por nosotros como editorial de la universidad, como equipo de la editorial, como equipo también de la Universidad de Talca, Chile, porque costó mucho también publicarlo, porque él tenía toda la intención de poder realizar esta selección de crónicas. Lamentablemente su muerte, lamentablemente no pudimos realizarlo. No obstante, en una conversación con su familia, con Daniela Mardones, a quien le envío un saludo, que es su sobrina, y quien nos dio y nos facilitó los derechos de autor para poder publicarlo con la condición de que fuese Carmen Berenguer quien hiciera la selección y la edición de este libro de Pedro Lemebel. Y con Carmen trabajamos intensamente. Es un libro que tiene mucha dedicación y es un libro muy laborioso, porque es un libro además en la cual está también allí todo ese amigo literario de Carmen Berenguer, que es Pedro Lemebel. Y se conjugan también
todas esas instancias en las cuales con Carmen pudieron, y que ya más adelante en esta conversación que vamos a sostener con Carmen, es muy extraordinario porque además ella hace una selección extraordinaria de lo que es la obra de Pedro Lemebel con estas crónicas, con estas obras escogidas, que es un gran título para un libro de esta naturaleza y que a nosotros nos llena de emoción y nos llena también de mucho orgullo. Quiero dejarlos ahora con Carmen, quien va a leer una selección del prólogo de este libro y luego vamos a sostener una conversación. Carmen, bienvenida. Bueno, hola. Gracias, Marcela, por tus elogiosas palabras. Y también gracias, Doris, a ti, por invitarme, por estar acá con ustedes en la feria, en una feria muy importante, donde estamos muy contentas de estar, ¿no? En nuestra relación que tenemos también con nuestros hermanos peruanos. Nosotros queremos mucho a nuestros hermanos peruanos, sobre todo la poesía peruana y la música peruana. A mí me fascina la música peruana, la Lucha Reyes para mí es una diosa. Entonces, toda esa alimentación que tiene culturalmente Perú, sin duda, también los queremos en ese sentido. Y yo creo que nos quieren también a nosotros. Bueno, mira, para hacer esto más ágil y rápido, de alguna manera, lo que dice Marcela tiene razón, ¿no? Es un libro que costó bastante y para mí personalmente hacer digamos, una selección y un prólogo fue realmente un caldo de cabeza, te diría, porque Pedro es mucho más de lo que uno puede aguantar en el papel acá, ¿me entiendes? Porque es más resumido todo lo que Pedro fue, lo que Pedro es todavía, y sobre todo culturalmente, la relectura que a Pedro se le está haciendo actualmente en universidades norteamericanas también, en la cual también estoy participando. Entonces me ha tocado a mí, lamentablemente Pedro era más joven que yo, mucho más joven que yo, y me ha tocado a mí hacer la labor, ¿no? En vez de hacerlo él por mí, yo lo hago por él, guardando la distancia y las diferencias, por supuesto. Con Pedro éramos amigos, éramos yunta en todo sentido, cultural. Armamos una fiesta juntos, culturalmente, en Chile. Un desacato, un imperdonable desacato, ¿no? Lo hicimos y obviamente nos repartimos un poco el espacio y Pedro le tocó de alguna manera la defensa de su gremio. Por primera vez hablar de la homosexualidad en Chile. Ese fue su mayor desacato, yo diría, porque Chile es un país puritano y en ese instante, en esos momentos, veníamos saliendo recién de la dictadura chilena, que fue bastante larga y bastante sangrienta y trágica al mismo tiempo. Entonces él venía saliendo de allí y comienza a escribir crónicas. En una primera crónica que él escribe, digamos, al margen de haber armado antes ¿cómo se llama? La yegua del Apocalipsis, ¿ya? Que también los armamos juntos y hicimos muchas actividades juntas. Al mismo tiempo de eso, Pedro escribe su primera crónica en un diario, un diario democrático en ese entonces, y escribe The New Kids on the Block, y causó revuelo inmediatamente, ¿ya? Fue al tiro revelador su entrada a la escritura. De tal manera que de ahí en adelante Pedro comenzó a escribir y al mismo tiempo ya tenía mucho carrete en la Radio Tierra. En la Radio Tierra también él había escrito muchas crónicas que él venía escribiendo y también comenzó allí a manifestar, a esta manifestación. Entre el arte, ¿no? Y la literatura. Eso era más o menos hasta. Yo voy a leer acá algunos fragmentos del prólogo, porque el prólogo lo que tiene es que, como bien dice Marcela, yo instalo acá, no es un prólogo académico, ¿no? Es un prólogo amistoso, generoso, amigo, es un prólogo que sostiene, digamos, intenta a seguir construyendo ese diálogo, ¿no? Entonces,
es una crónica, yo diría es un prólogo crónica, es un prólogo crónica donde está también incorporado a nuestras conversaciones, algunas que fueron bastante manifiestas y llamativas para la época. Bueno, acá les voy a escribir ya. Escribir este prólogo de la obra de Lemmy Bell fue un desafío, ya lo dije, por muchas razones, y la primera significaba releer su espacio desde su pretexto literario, como decía también, en una andadura de textos, caminatas, marchas y decires de aquel tiempo de persecuciones en dictadura, en el que se cobijó ese otro Pedro trabajando con las manos en otros materiales menos suaves como el papel, dibujos, autorretratos, materiales de desobediencia, y el Pedro hacía y se vendían en la feria. Luego el soporte cuerpo, que es la parte con el lenguaje del cuerpo, es por medio de gestos, la voz, siempre su voz, y el cuerpo, el soporte de escritura política, cuyo tránsito oral y corporal fue con el colectivo las llevó al Apocalipsis. En sus apuestas estéticas se entrecruzan siempre las estrategias políticas, culturales, ¿no? Y sociales, como la instalación desde el feminismo de una homoerótica que va a desafiar la heteronormatividad. Es imposible pasar por alto el espacio fronterizo en el que se ha transitado hasta llegar a la crónica en la transición política, donde escribirá desde su experiencia, logrando así perfilar una pluma aguda y crítica, su estilo único. Siempre me han preguntado por qué es su estilo único. Y su estilo único tiene que ver porque él ingresa con un habitar en el cuerpo y en la gráfica su Pedro y su estética, de alguna manera como se le denomina, neobarroca, que por decir algo, puede ser neobarroca como puede ser cualquier otra cosa, pero digamos, los estetas siempre construyen algo y dicen, bueno, esto es neobarroco, porque hay una cantidad es un estilo, de alguna manera, que introduce mucha imagen, ¿eh? Mucha imagen. Entonces, bueno, entonces, como decía, por ello la antología comienza con el poema manifiesto, comienza con un poema. La antología misma tiene ese tránsito entre la poesía, la amistad, el amiguismo cultural y la obra. Escribir este prólogo ha significado revisitarlo en todos sus sentidos, ya que la escritura de Lemmy Bell converge y se hila por muchas hilaciones y justaposiciones, incluso sus afectos más sentidos, como cuando nos conocimos e indagamos uno al otro, otra, con fruición, incorporo aquí fragmentos de mi texto narración de ese episodio, fue el que nos conocimos, porque a él le llamaba mucho la atención y yo escribía de alguna manera, por ejemplo, un poema que yo tengo con cholepas, y que se trata del loco chileno, ¿no? Que no sé cómo se llama en Perú, no me recuerdo ya, pero es un molusco blanco así, carnoso, muy típico de nuestros lugares, y en Chile le llaman el loco chileno a este molusco, ¿ya? Y yo escribí ese poema y hablé en todo momento me sacaron de mi residencia acuosa, lo hicieron a violencia, con tirones, con golpes. Estaba hablando de la dictadura. Y ahí ahí le llamó la atención ese metalenguaje que yo estaba utilizando. Entonces, digo también, le escribo, y es que el tiempo gravita en medio de las palabras, su palabra, que al releerla necesariamente pasa por mi revisitación, que al resituar un pasado reciente, rehace en conjunto con sus letras momentos cercanos de sucesos memorables durante la dictadura. El tiempo de las performances, la entrada a la Universidad de Chile, en esos años fue muy llamativo, porque estaba la entrada a la universidad, había huelga, paro, los estudiantes estaban en paro, ¿no? Y se había instalado, digamos, un rector militar a la universidad.
Y esa razón provocó, pero mucha historia. Entonces, en ese momento yo escribo y él también, armamos la entrada, la entrada a la universidad en paro. Y esa entrada creo que gravitó bastante, ¿no? Creo que fue fue una historia muy importante, culturalmente, estéticamente también, porque era de una estética de la minoría, ¿ya? Las minorías chilenas, que entraban al sacro santo del saber, ¿no? El saber. Entonces, esa era más o menos nuestra impronta en ese momento. Bueno, luego hago una lectura rápida, fugaz, sagaz, tal un flash, foto portada de chicos pálidos, que fue el texto que él escribió, proveniente de Nueva York, y a Lemebel se le representan como imágenes de su juventud, de vida, intimidad de sus bloques. No cabe duda que esa imagen repasa toda la historia de los bloques en la UP y su propia experiencia. También hay que entender que el arte chileno de la época construye su metáfora de alguna manera a partir de la vida, ¿no? No es la poesía fuera de, no es la obra de arte fuera del, sino que es la obra de arte. Y uno, juntos, van juntos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que también a muchas personas les resulta llamativo, pero era así, que Pedro está hablando de él mismo siempre, y está hablando de los otros al mismo tiempo, ¿ah? Está hablando de la cultura al mismo tiempo, y está hablando de todo al mismo tiempo. En adelante escribió e hizo suya esa página, donde no dejó indiferente a muchos nuevos lectores, quienes advertían que venía dibujándose el perfil de un autor sin precedentes. En este medio, Pedro Lemebel trazó sus líneas literarias aseverando, como Foucault, que todo es sexual. La política, la cultura, a la chilena, la literatura, lo social, el poder. Y sujeto a un tiempo reciente, aún en los 90, los resabios de la dictadura, con un presidente de ala derecha de la DC, quien fuera el artífice del enclave militar civil de la época, situó a Lemebel en el espacio alternativo. Es decir, para que se entienda más bien, entre comillas, llega la alegría, entre comillas, llega la democracia, entre comillas, y nosotros continuamos en el mismo lugar, en el lugar alternativo que ya lo habíamos hecho político. Ese es más o menos para que entender el espacio donde se desarrolla, ¿no? Entonces, la convivencia fue compleja, por ello la instalación del tema homosexual en ese Chile fue una sorpresa. Tal vez un haz de luz removió raíces profundas en Chile, por las que tuvo que rehacer un cotidiano en el que sería posible espejearse sin remover nada. Ese era más o menos el espacio donde estaba. Yo diría que la mejor obra para mí y para muchos, yo diría, en ese momento fue su primera obra del libro, sus primeros 3 o 4 libros, porque después igual Pedro sigue tocando temas diversos, pero La esquina en mi corazón, yo diría, iluminó el farol de la cuadra y del país. Pero Lemebel tuvo conciencia de que sus crónicas se convirtieron en el espacio anhelado y transversal culturalmente. De este modo inauguró un estilo único de su estilo literario. Su tono se recubrió de matices personales entre la denuncia, la rabia y los afectos que supo recubrir con espátula de muchos pliegues de lengua popular y chinesca. Yo diría que ese es más o menos el desafío que Pedro se propuso, de armar esas lenguas múltiples, desniveles de lenguas populares, ¿no es cierto?, que habíamos incluso originarias. Nosotros tenemos en nuestras lenguas mucha lengua, digamos, mapuche, ¿no? Y también aymara, etcétera. Tenemos muchas lenguas de la frontera que también están incorporadas dentro de la literatura. Entonces, supo manejar
El humor y la sátira rápidamente se convirtió en una letra corrosiva y entrañable que caricaturizaría a la política de la solapa de cuello duro, de la sotana, precisamente en ese estilo, entre comillas, rififí, volátil, voluptuoso y confite rococó, al interior de un país que venía saliendo de la cultura de la muerte y que esperaba restituir lo perdido con justicia y verdad, y la pregunta ¿dónde están? Cubría el horizonte de expectativa. Entonces el tiempo de negociaciones dejó al descubierto que nunca se sabría ni de la justicia ni de la verdad. Hasta ahí lo dejo porque es mucho más largo, pero yo creo que con eso más o menos instalo un poco la conversación. Pues, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Me gustaría que nos contaras un poco respecto de cómo fue para ti este trabajo, que fue un trabajo también donde este Pedro tan querible, tan querido, tan subversivo, de poder hacer esta selección de estas crónicas y que de alguna forma has logrado reescribirlo o reinstalarlo a un Pedro Lemebel que es tan necesario y que hoy en día nos hace mucho sentido poder releerlo en este neobarroco que él instala y que de alguna manera con este libro tú has escogido lo más relevante y que muestras un camino para poder leer y dar esta lectura de estos lugares de Pedro, de este su Pedro, desde este yo Pedro, que en el fondo lo abres también con su poema Manifiesto. Entonces, ¿cómo fue, Carmen, para ti este volver a recuperar a un Pedro que no se ha ido, que está aquí, que está vivo en el buen sentido, que está su obra aquí y que es tan necesario leerlo? Hoy en día, sobre todo en todas esas jóvenes, esas corazonas o esas locas o loscas, como él señalaba, que tienen que van a nacer con esta patita o con esta alita rota, o que han nacido con esta alita rota. ¿Cómo fue para ti volver de la mano de un Pedro que no se ha ido, que está aquí, que su obra está viva y que nos hace mucho sentido, sobre todo en lo que vivimos en Chile, en el estallido social de octubre del 2019? Bueno, tú sabes que ¿cómo poder decir? Es decir, nunca uno va a terminar de hablar de un autor que era tan complejo como Pedro, pero era un autor bastante complejo, no era el autor, digamos, como de alguna manera la gente podría pensar de que era siempre agradable, siempre sonriente, siempre encantador, siempre, era todo, como todos nosotros también, es algo complejo. Entonces, claro, Pedro, cómo leerlo más bien, ¿eh? Cómo volver a leerlo era más o menos, era un desafío que yo me propuse, cómo leerlo al margen de que yo había estado al lado de él mientras él había escrito, ¿me entiendes? Él escribía sus crónicas, se leían en la radio, a veces se publicaban y luego volvían a un libro. Habían como varios caminos, antesalas anteriores a el texto final o qué sé yo. Y siempre con Pedro conversábamos de lo que significaba escribir. Yo diría que tuvimos un diálogo bastante largo e interesante de cómo poder escribir, qué escribir en estos tiempos y cómo escribirlo. Para nosotros el desafío mayor era cómo escribirlo, siempre pensábamos en las formas, cómo hacerlo. Y yo diría que ese fue un gran desafío
Y cuando yo ingreso de nuevo a leer, a releer a Pedro, recuerdo todos esos momentos, esas conversaciones maravillosas que tuvimos de cómo hacerlo. Yo decía, mira cómo está acá, ¿no? Cómo habla de sus amigas, como tú dices, locas, ¿no? Cómo habla de la loca razón también que hablaba Gabriela Mistral, porque la alimentación que teníamos también estaba en un contexto. Había un contexto importante de lucha, habíamos tenido un congreso de literatura feminista en Chile por primera vez. Habíamos conversado y estábamos conversando y dialogando sobre el tema feminista. Pedro estaba muy entusiasmado con eso. Yo diría que el feminismo dio lugar a mucho de su reflexión también con respecto de la homosexualidad. Yo diría que hubo un trasvasije feminista allí importante. Así que releerlo de nuevo era volver a esos pasos, no de una lectura ni romántica, ni ¿cómo te podría decir? Ni de recordarlo así como con nostalgia o recordar la nostalgia de ese tiempo, sino de la dura realidad, ¿no? La realidad de la piedra. Podría decir que era la época de la piedra, ¿me entiendes tú? Dura, rebelde. Esa época es imposible retratarla, es decir, nadie puede retratar esas caminatas duras, esas caminatas de escondites, de rebeldía, de persecución, etcétera, que han vivido todos nuestros pueblos. Son nuestros pueblos latinoamericanos que hemos estado sometidos a gobiernos bastante brutales. Entonces remueve un poco la conciencia de lo que fuimos, lo que fuimos en ese momento. Y cómo alguien retrata tan bien en algunos textos, ¿no?, que yo leo de Pedro, que tenían que ver con la verdad y la justicia también, que Pedro hablaba. Y como poner de relieve la homosexualidad también en un lugar del límite, donoso, ¿me entiendes tú? Sí. También poner ese lugar de vida del límite, son vidas del límite, vidas límite, por así decirlo. Sí, Pedro vivió al límite, pero hay una persona que de alguna forma, y de todas las formas posibles, que a ustedes también, las madres, la madre de Pedro, tu madre, que de alguna manera dialogaron también respecto a cómo él se sentía respecto de su madre, y de que de alguna manera este amor que él tenía por su madre se viese reflejado también en las cosas que él hacía, porque él con esta alita rota siempre se sintió un poco más desposeído y un poco más hablando desde la orilla, o sea, desde la orilla o de la orilla de su calle, de su vida en el fondo. Entonces, sí, cierto. Había algo de eso también, Sí. de este Pedro, de este Pedro sensible que le dedica a su madre su parte de su obra en el fondo. Mantuvimos con Pedro una relación íntima en el sentido de que las madres nuestras habían vivido tiempos muy difíciles de tomas. Entonces, esas tomas era una relación entre Pedro y yo, de nuestra juventud, cómo vivimos nuestra niñez, una niñez de pobreza, una niñez de difíciles momentos. Eso nos hizo muy juntos para enfrentar la literatura, para pensar qué íbamos a escribir, porque nosotros no podemos seguir escribiendo cosas, digamos, vivimos en Las Condes, vivimos donde vivimos y cómo nos formamos ahí, cómo fue nuestra formación. Y esas eran nuestras conversaciones eternas con Pedro Lemebel, en desarrollo con nuestra relación materna, nuestra relación de nuestras madres. Que para Pedro, la madre de Pedro fue la mujer de la gran luchadora para conseguir una casa, para conseguir la vivienda. Habían vivido en un lugar pero horroroso, que era
digamos, ¿cómo se llamaba? En un lugar muy pobre, y eso lo hizo a él ser quien era también. Yo diría que Pedro recogió eso para ser quien era, ¿no? Para pensar siempre que no se había ido de ese lugar, pero que al mismo tiempo era otro, pero ese lugar gravitó siempre la relación con la vida social que él vivió, lo hizo este escritor que nosotros conocemos, ¿ah? De decir palabras cambiadas, palabras hermosas, palabras fuertes, ¿no? De ser más real, más realista, yo diría, real con la vida. Yo diría que esas partes fueron bastante importantes en nuestra vida literaria. Sí, qué pena que tengamos que cortar, ¿no? Pero así es la feria, ¿no? A diferencia de otros Sí, eventos, hay como 90 actividades, pero este diálogo ha sido tan rico y no sé, la gente está preguntando dónde pueden adquirir el libro, dónde pueden leerlo. Creo que pueden ingresar a la página de la universidad, ¿verdad? Sí. Pueden ingresar a editorial.utalca.cl. Tenemos el libro con venta online. Para las personas que deseen encargarlo, hay despacho a cualquier punto de Latinoamérica, entonces no hay ningún inconveniente en que lo puedan encargar a través de la página online editorial.utalca.cl. Qué extraordinario dato, de poder ver este libro, ingresar a la página que tú mencionas, Marcela, porque aquí en Perú se le quiere muchísimo a Pedro y además en toda América Latina, cuando uno va a México, a Colombia, yo siento que, si me permiten opinar, ¿no? En este último momento ya tenemos que cerrar, pero lo conocí tantas veces, lo he visto. La gente joven de hoy a veces me pregunta, ¿de verdad lo conociste, lo viste? Sí, le digo, pero la sensación es de que Pedro ya se estaba construyendo como leyenda cuando era Pedro, ¿no? Cuando ya era Pedro Mortal, ya era una leyenda, ¿no? Yo sentía eso. Y quiero terminar mencionando nada más y me quedo con la imagen de Pedro Lemebel el día que ingresó a un auditorio de la Feria Internacional del Libro de Lima, vestido de blanco, con su túnica, su pañolón en el cabello y sus tacos agujas. Entró en el auditorio iluminado y nos leyó a todo el mundo, nos leyó el manifiesto, el poema larguísimo manifiesto, y todo el mundo estaba así, ¿no? Y con eso nos despedimos, por favor. Muchas gracias, Carmen Berenguer. Gracias por estar en la feria. Ella va a estar muy presente en la feria porque además vamos a transmitir su video, el audiovisual de la Plaza de la Dignidad, la mesa redonda que tenemos sobre conflicto armado, guerras y la poesía. ¿Cómo podemos hacer, enfrentarnos a estos sucesos sociales o en todo caso sobrevivir a esto a través de las palabras? Y gracias, Marcela Albornoz de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias. Gracias por premiar a nuestro querido Toño Cisneros también. Muchísimas gracias, nos despedimos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carmen. Gracias, Gracias. Doris. gracias, Dori. Muchísimas gracias por la invitación. Un agrado. Gracias, Marcela. Gracias, Dori. Tú Gracias me visitas. y la feria. Muchas gracias. Gracias.